Fabiana Cirino era una niña de apenas 8 años de edad que un día en trayecto de su escuela a la casa viviría la peor tragedia imaginable cuando notó que un hombre con ojos enceguecidos en ira la estaba persiguiendo con un arma blanca en la mano que blandía de forma amenazante. La pequeña, por supuesto, presa del miedo, inmediatamente comenzó a correr presintiendo que este hombre venía por ella, aunque no lograba procesar la razón por la cual este sujeto quería lastimarla. Pese a que hizo su mayor esfuerzo en ese momento, corriendo y gritando por pedir auxilio, desafortunadamente sus gritos pidiendo ayuda fueron apagados rápidamente por su agresor, que, como si fuese una película de terror de las más brutales, hizo y deshizo con la niña una barbaridad de cosas. Aún así, la pequeña se aferró a sobrevivir con una capacidad impresionante, pero esto solo sería el inicio de una pesadilla que conmocionó a toda Argentina. Antes de iniciar, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a una leyenda, Arturo Dagua, que me escribió: "Tú eres mi rockstar del misterio. Gracias por acompañarme en mis momentos de labores de casa o viajando. Tu forma de compartir cada caso de una forma tan respetuosa y reflexiva muestra tu gran don de locución tan periodísticamente pulida y carismática. Mil gracias, mi leyenda, por tus palabras tan bonitas para mí. Las recibo con mucha felicidad, pero también con enorme gratitud. Aprecio que me veas de esa forma, con esa lectura tan bonita, y que puedas sintonizar los casos en tu día a día. Te deseo lo mejor en la vida y espero que goces de una infinidad de bendiciones para ti y para tu familia. Te envío un gran abrazo cósmico". Ahora sí, comencemos con el relato de hoy. Fabiana Cirino era una niña como cualquier otra. Tenía 8 años y vivía con sus padres y sus hermanos en el barrio Paraíso de la localidad 25 de Mayo en la provincia de Misiones, en la República Argentina. Creció en el seno de una familia muy humilde, trabajadora, de clase obrera. Sus padres tenían que estar prácticamente todo el día fuera de la casa para conseguir el dinero necesario para solventar la vida de sus 5 hijos, razón por la cual ellos debían pasar la mayor parte de la jornada en la escuela. En esa misma región también vivían varios familiares de Fabiana. Allí tenía primos y tenía también a sus tíos, por lo que entre todos los familiares se intentaban dar la mano para hacer frente a las dificultades económicas que debían enfrentar. También era común que ella y sus hermanos pasaran tiempo en la casa de sus tíos o demás familiares cuando sus padres no estaban presentes en casa por motivos de trabajo, como mencioné anteriormente. Fabiana era la cuarta de los 5 hijos. Su risa iluminaba su hogar y sus ojos, siempre llenos de curiosidad, reflejaban la inocencia de su corta edad. A su edad, los días en su casa transcurrían entre las tareas escolares, los juegos en los prados cercanos y la compañía y el amor de su familia, incluyendo desde luego a sus tíos y primos, pues aunque sus padres eran de origen muy humilde, le brindaban a sus hijos toda la atención y el amor del cual podían disponer. A Fabiana, al igual que a sus hermanos, les gustaba ir al colegio. También disfrutaba mucho de las actividades al aire libre y del dibujo o las manualidades. Estos eran los intereses en los cuales ocupaba la mayor parte de su tiempo. Su vida, en términos generales, apenas estaba empezando a tomar vuelo. Estaba aprendiendo todavía las cosas más esenciales, pero ya se notaba en su mirada un destello de astucia. Su carácter era alegre y a menudo ha sido descrita como una niña muy amable y bondadosa con todos sus compañeros de colegio. Sus profesores también sentían hacia ella un enorme afecto, pues era disciplinada y bastante servicial.
El viernes 15 de noviembre de 2024 empezó como un día cualquiera en la localidad misionera del 25 de mayo. Fabiana se levantó temprano y se alistó para ir a la escuela. Aquel día estaba de un ánimo estupendo, absolutamente jovial, debido a que tenía que entregar un trabajo en el que había puesto mucho empeño. Tras desayunar y estar impoluta y lista para su jornada académica, salió de la casa acompañada por su hermana mayor, quien usualmente la llevaba a la escuela ubicada a aproximadamente 700 metros de la casa. Una vez estuvieron en el centro educativo, las dos jovencitas se despidieron y Fabiana entró a sus clases regulares. La jornada académica se desarrolló con total normalidad. Fabiana tuvo un día lleno de risas y aprendizajes como era común. Una vez terminaron sus clases, la jovencita salió de la escuela y, acompañada de varios niños y de una de sus primas, recorrió el camino angosto y desolado que la llevaba hasta su casa. Aproximadamente a 3 cuadras de su casa, se despidió de su prima y siguió sola el restar del camino. Lo normal era que Fabiana llegara entre las 5:45 y las 6 de la tarde. Ese mismo día, los padres de la menor volvían de trabajar la tierra. Durante el trayecto se encontraron con un hombre conocido en la zona y al que la mayoría de personas prefería evitar por su comportamiento extraño y por su exceso en el consumo de sustancias ilegales. El sujeto les ofreció un machete y una lámpara. Según les dijo, necesitaba algo de dinero. No obstante, los padres de Fabiana le dijeron que no. Aunque no se llevaban mal con él, siempre habían tratado de mantener el contacto al mínimo, pues no querían que el sujeto se sintiera en confianza con ellos. El trato durante mucho tiempo no pasó nunca de un educado y respetuoso saludo. Después de esto, el sujeto simplemente continuó con su camino. Los padres de Fabiana llegaron a la casa a las 6:30 de la tarde y lo primero que notaron es que la jovencita no estaba allí. Camila Chunque, madre de Fabiana, preguntó a una de sus hijas mayores, la que usualmente la traía y la llevaba del colegio, si no había llegado. La joven de 15 años de edad le indicó que Fabiana aún no había llegado y le recordó a su madre que ese día ella no había podido ir a recogerla. La incertidumbre creció en casa rápidamente, pues la niña no solía tardar tanto en el trayecto. Camila le ordenó a sus 4 hijos que salieran a buscar si ella estaba cerca o en la casa de algún familiar o amigo. Los 4 menores salieron de casa y trataron de desandar los pasos que los llevaban hasta el colegio de Fabiana para tratar de identificar si habían rastros de ella. La noche empezaba a caer y la oscuridad se empezaba a hacer cada vez más grande. Mientras la hermana de Fabiana caminaba por aquel camino, divisó algo que inmediatamente llamó su atención. Corrió rápido hasta el lugar y en medio de la nada vio el cuerpo de su hermana tirado en el suelo. Vio que la niña tenía signos de haber sido agredida. Sin mediar palabra, la joven empezó a correr lo más rápido que pudo y en cuestión de segundos llegó hasta la casa. Su rostro estaba lívido por el hallazgo que hizo. Como pudo, tomó aliento y le dijo a sus padres: «Papi, corre, la Fabiana está muerta». Inmediatamente el padre de la menor salió corriendo hacia el lugar que su hija le indicaba. Al terminar su jornada laboral, que implicaba un enorme desgaste físico, el hombre solía quedar exhausto, pero ese día no era una excepción. Sin embargo, la magnitud de aquella noticia hizo que sus músculos reaccionaran solos. El trayecto lleno de polvo y maleza lo recorrió en cuestión de segundos. Agitado y con el rostro repleto de ira y pena, vio a su hija, quien yacía en el suelo al borde de la muerte. A simple vista, Fabiana tenía múltiples heridas con arma blanca y de su cuerpo entero manaba un hilo caliente y carmesí.
Para sorpresa del hombre, la niña no solo estaba con vida, sino que también estaba consciente. Su respiración se entrecortaba y le resultaba difícil hilar las palabras. Su padre le preguntó quién le había hecho eso. La niña hizo acopio de todas sus fuerzas y como pudo dijo: papi, Nani me hizo eso. La niña repetía maquinalmente una y otra vez esta misma frase. De sus ojos no manaban lágrimas, no se quejaba y parecía que ni siquiera entendía todo lo que estaba sucediendo. Su padre, en cambio, era plenamente consciente de lo que sucedía e inmediatamente rompió el pánico silencioso que parecía flotar en aquella turbia noche. La voz del hombre empezó a clamar ayuda a gritos. Alertados por los gritos, varios vecinos aparecieron de inmediato, entre ellos el mismo sujeto que horas antes les había ofrecido el machete y la linterna. Su apodo era Nanico. El hombre llegó corriendo, no llevaba camisa y vestía una pantaloneta de jean. El sujeto le preguntó al padre de Fabiana qué le había pasado a la niña y este, con unos ojos cargados de furia, le dijo que no tocara a su hija. Mientras la niña descansaba en los brazos de su padre, repitió la frase: el Nani me hizo esto. La niña se refería a aquel hombre, alias Nanico. Al escuchar la acusación por parte de la menor, el rostro del sujeto se transformó en una mueca que denotaba ira. Nanico, quien desde antes ya se notaba nervioso y cuya respiración no podía calmar, amenazó a todas las personas allí presentes. Les dijo que si seguían ensuciando su nombre, los iba a denunciar legalmente por calumnias. El hombre se libró de los vecinos y familiares que empezaban a acudir al lugar y desde luego, minutos después se escapó. Después de pocos minutos, una ambulancia llegó al lugar y la niña fue trasladada al Hospital 25 de Mayo. Durante el trayecto volvió a afirmar que Nanico le había hecho eso. La jovencita incluso logró detallar lo que había sucedido. Tras salir del colegio, emprendió el camino a casa, acompañada de varios de sus compañeros y de una de sus primas. Tras separarse de su prima, la niña continuó con su recorrido, pero de pronto advirtió que aquel sujeto la estaba siguiendo. Fabiana dijo que el sujeto llevaba un cuchillo y al verlo ella empezó a correr. Sin embargo, el hombre la alcanzó fácilmente. Fabiana dijo que gritó con todas sus fuerzas, pero sus gritos quedaron rápidamente ahogados por las manos del sujeto. Nadie escuchó sus pedidos de clemencia. Nanico la llevó aparte del camino y la introdujo en unos matorrales. Allí la abusó íntimamente y luego la atacó con el cuchillo que llevaba y le produjo 13 heridas con el arma blanca, una de ellas en el cuello. Tras completar su ataque, el individuo abandonó a la niña, pues pensó que ya había muerto. Fabiana, por su parte, con las pocas fuerzas que le quedaban, se arrastró hasta el camino, pues pensó que tarde o temprano sus familiares la encontrarían y le brindarían ayuda. Al llegar al hospital, la niña recibió primeros auxilios, pero se determinó que luego tendría que ser trasladada al Hospital Samig de Overa, ubicado a más de una hora del Hospital 25 de Mayo. Pese a la gravedad de sus heridas, la pequeña aguantó los dos trayectos. En el último de estos, y con una profunda tristeza en su voz y en su mirada, le decía a su padre que se iba a morir. En medio de su inocencia, también le decía a su padre que aquel sujeto la había dejado toda sucia, mientras que él estaba totalmente limpio. El padre de la menor trataba de mantener tranquila a su hija. En el fondo de su corazón, esperaba que todo saliera de la mejor manera posible. Al llegar al hospital, Fabiana fue atendida por los médicos. Constantemente la niña se quejaba de que le dolía el corazón. El personal de salud hizo todo lo que estuvo a su alcance
alcance para mantener con vida a la pequeña, pero sus heridas eran fatales. Poco tiempo después de haber sido ingresada a emergencias, Fabiana falleció. La noticia dejó en shock a sus padres. No podían creer que una tragedia de ese tipo cayera sobre su hija. Ella siempre había sido una niña amable y no se metía con absolutamente nadie. No se podían explicar por qué aquel sujeto había decidido actuar con tanta violencia contra Fabiana. Tampoco entendían muy bien cómo había logrado aguantar tanto tiempo con vida, pues sus heridas eran demasiado graves. Pese a ello, la pequeña logró denunciar con su propia voz a su infame agresor, elemento que sería clave para las autoridades, quienes fueron informados del relato de la niña. Además de la información brindada por Fabiana, la extraña actitud del sospechoso no pasó desapercibida a los residentes de la zona. Varios vecinos afirmaron haberlo visto merodear cerca de la escuela en la que Fabiana estudiaba. En principio, aquella actitud no resultó sospechosa, pues las personas creían que el hombre tenía algún tipo de trabajo en las zonas aledañas. Sin embargo, después de los eventos ocurridos, su actitud reveló los inquietantes planes que tenía en mente. A pesar de que Nanico era conocido por gran parte de la comunidad, no lo consideraban un sujeto particularmente violento o peligroso, mas sí extraño. Las personas lo consideraban como un tipo que no hablaba con nadie, que vivía solo y que tenía una serie de consumos excesivos en respecto a las sustancias ilegales. A pesar de ello, según los primeros testimonios, nunca había protagonizado ningún tipo de altercado en la región. De manera inmediata, las autoridades empezaron a investigar el caso, debido a que eran muchas las personas que habían escuchado el testimonio de Fabiana. Prácticamente no quedaban dudas sobre la culpabilidad de Nanico en el crimen. Las autoridades, sin mayor dilación, montaron un enorme operativo y el sujeto fue capturado mientras estaba en su casa. El hogar del sujeto también fue allanado. Al interior se encontraron juguetes, caramelos, ropa manchada de sangre y varios cuchillos. Todos estos objetos fueron enviados a peritaje forense. Por otra parte, cuando el sujeto fue cuestionado sobre su implicación en el crimen de Fabiana, aceptó su culpabilidad. El camino entre la escuela y la casa de Fabiana, ese trayecto que tantas veces la niña llena de alegría había hecho acompañada de sus familiares, se convirtió en un espacio lleno de dolor para toda la familia desde ese momento. En los días siguientes, las autoridades recorrieron innumerables veces aquel camino para recolectar evidencias. La escena del crimen fue examinada con detenimiento y de ella los investigadores extrajeron todas las evidencias posibles para asegurar la condena del atacante. Desde el momento en que la policía tomó conocimiento del caso de Fabiana, un equipo de expertos, entre ellos peritos de la policía científica, un bioquímico y un médico policial, trabajaron incansablemente en el sitio del crimen. Cada indicio encontrado en el lugar donde se descubrió a Fabiana se volvió vital para entender la secuencia de eventos que llevaron a ese momento culminante de horror. Por otra parte, las autoridades también indagaron los antecedentes penales del principal sospechoso. Su nombre real es Marcelo Daniel Müller y en el momento de los hechos tenía 34 años de edad. Las autoridades descubrieron que el sujeto había tenido problemas previos con la ley, especialmente con temas relacionados a las sustancias ilegales. Por lo poco que se sabe al respecto, el sujeto no tenía más cargos en curso. En cuanto a la autopsia de Fabiana,
Fabiana, esta determinó que la menor sufrió en total 13 ataques con arma blanca. La más certera de ellas la recibió en el cuello. La causa de su muerte fue un shock hipovolémico producido por la hemorragia de sus heridas. Asimismo, se confirmó que la niña fue abusada íntimamente. Las autoridades esperan obtener pruebas de ADN para luego contrastarlas con pruebas genéticas del agresor. Un nexo indisoluble une la tragedia de Fabiana con el grito por justicia de sus padres y vecinos, quienes, en medio de la desolación, no solo buscan respuestas, sino también la seguridad de que este tipo de sucesos no vuelvan a repetirse en su comunidad. La memoria de Fabiana, dulcemente vivaz, cobra vida en cada manifestación de apoyo y en cada mensaje de tristeza compartido en las plataformas digitales. El lamento por la pérdida de una niña inocente reverbera más allá de las fronteras del 25 de mayo, pues a pesar de que el caso no se mediatizó de la forma en que lo han hecho muchos ataques contra menores, la familia ha recibido mucho apoyo a través de las redes sociales. A medida que la comunidad avanza en su duelo, el legado de Fabiana se convierte en un símbolo verdadero de la lucha contra la impunidad y la necesidad de protección para sus menores de edad. Aunque todavía no hay fecha para el juicio, se espera que el criminal pague con creces por los crímenes cometidos. Si te gustó la investigación de este caso, mi querida leyenda, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos formas distintas. La primera, con el botón de super gracias que se ubica allá abajo, justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Recuerda seguirme en mi página de Instagram, Test Misterios, si te interesa mi vida personal, o si quieres ver contenido de True Crime. Te espero en Soy Test Misterios en Instagram y también en el TikTok. Ahora sí, sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan. Somos Misterio y que tú y yo nos vemos en un próximo caso.